Hola, muy buenas noches. Bienvenidos de nuevo a este su programa Hablemos de Historia. Me acompaña, como todos los viernes ya, mi compañero Adonai Madrigal. Bueno, muchas gracias Pablo, buenas noches amigas y amigos. Aquí estamos para compartir con ustedes un poco más de la historia de Palmares, de la historia de Costa Rica y también algunos retoques de la historia mundial. Claro que sí. Ahorita estábamos hablando de un tema muy interesante, por cierto, que es sobre las películas clásicas, clase B. Estábamos hablando un poco de Vincent Price, ese famoso actor que protagonizó Drácula y protagonizó algunas películas que tenían que ver con las historias de Edgar Allan Poe. Y tal vez, qué sé yo, podríamos hablar en un programa futuro sobre este interesante actor, o por qué no, todo este género de clase B del cine que tuvo mucho éxito, y pues también hay muchas personas que admiran ese tipo de cine. Pero bueno, más bien nos gustaría que fueran ustedes allá en casa, lo que nos escriban en redes sociales y nos indiquen qué temas les gustaría que nosotros abordáramos todas las semanas. Entonces, nada más nos escriben y nosotros con muchísimo gusto, ¿verdad, Onay? Investigamos un poco y conversamos sobre ese tema que a ustedes tanto les interesa. Pero bueno, Adonai, la semana pasada habíamos quedado con la pregunta, la pregunta de la semana, que era: ¿dónde ocurrió el peor accidente ferroviario en Costa Rica? Y bueno, aquí va la respuesta a esta trivia. Bueno, amigas y amigos, Pablo, el peor accidente ferroviario de la historia de Costa Rica sucedió el 14 de marzo de 1926, exactamente entre Santa Rosa de Santo Domingo de Heredia y Colima de Tibás, en el denominado Puente Negro, puente que todavía existe. Fue una tragedia que provocó la muerte de más de 300 personas. Vamos tal vez a hablar un poco acerca de por qué y cómo sucedió el accidente para terminar de darle idea a esa pregunta que hicimos. Era cura párroco de Cartago Carlos María Bolio Jiménez, hermano del general Jorge Bolio. El padre estaba organizando un turno un domingo con el fin de recaudar fondos para construir un hogar de ancianos. Dicho sea de paso, actualmente el hogar de ancianos de Cartago lleva el nombre del padre Carlos María Bolio Jiménez. Y como el padre había estado en la zona de Alajuela y en la zona de Heredia como párroco, mucha gente lo conocía. Entonces por allí se corrió el rumor o la información de que iba a haber un turno en Cartago, y las familias se organizaron para ir a la actividad. Fue realmente un éxito, se vendieron todos los tiquetes. De hecho, la compañía ferroviaria se desbordó de gente que quería ir a la excursión a Cartago, a la vieja metrópoli. El tren salió tipo 7, 8 de la mañana de Alajuela, pasó por San Antonio de Belén, recogió a alguna gente, se terminó de llenar, se le unieron algunos vagones de tanta que era la cantidad de gente. En Heredia ya el tren no paró porque era imposible más gente o meterle más vagones al tren. El tren tomó mucha velocidad y cuando iba bajando de Santa Rosa hacia Colima, antes de la Garganta, sobre el río Virilla, por un asunto de inercia, el tren terminó cayendo, no completamente, sino los vagones de la parte de atrás. La primera parte del tren, digamos, la locomotora y los primeros vagones sí lograron cruzar el puente, pero fueron los 4 últimos los que sufrieron el accidente. 2 cayeron a la garganta del río, otros 2 se volcaron, pero provocaron más de 300 muertos. Los periódicos de la época nos hablan de ese espectáculo dantesco.
Se dice incluso que el río Virilla se tiñó de rojo, y lo cual puede sonar exagerado, pero cuando estamos pensando en 300 muertos, nos damos una idea de que efectivamente pudo haber sucedido. Y sobre todo, tomemos en cuenta, amigas y amigos, que era pleno verano, el caudal del río estaba en un nivel bastante bajo y por tanto fue una tragedia enorme. También para los que gusten poder observar incluso un video de la época que grabó el famoso fotógrafo Manuel Gómez Miralles sobre ese accidente de 1926 que llenó de luto a Costa Rica y que todavía sigue retumbando porque fue el peor accidente o la peor tragedia no natural de la historia de nuestro país. Bueno, el video está en excelentes condiciones, fue restaurado por el Centro de Cine de Costa Rica, y entonces lo podemos ver como si hubiera sucedido hoy mismo. Y por supuesto que se ve a la gente muy elegantemente vestida. La razón es porque era un domingo, a esas horas habían misas en los pueblos cercanos, entonces se corrió inmediatamente la información de que había sucedido una tragedia en el Puente Negro, y la gente que iba muy elegante siempre a misa corrió en auxilio, y esa es la razón por la cual vemos a personas de saco, corbata, sombrero, metidos en la poza del río, entre las piedras, sacando a heridos y a gente que lamentablemente falleció en esa ocasión. Sí, muy lamentable de verdad que para la historia de Costa Rica esta tragedia. No, y aparte de eso también, como digamos, fueron los vagones de la parte posterior los que cayeron, los que sufrieron el accidente, todavía la locomotora tuvo tiempo para continuar su recorrido y llegar hasta Tibás e informar que había sucedido algo. Fue allí cuando no solamente los vecinos de Santa Rosa y de Colima se dispusieron a ir inmediatamente a ayudar a los heridos, sino que también el gobierno ordenó el envío de tropas y demás, porque fue realmente algo que sacudió a toda Costa Rica. Pero imagínate si se hubiera caído la locomotora y todos los vagones. Aquello hubiera sido... Fue una tragedia inmensa, 300 muertos, y sobre todo cuando uno ve los periódicos de la época, las descripciones tan crudas, porque murieron ancianos, murieron niños, adolescentes, en fin, es bastante grosero la forma en que se describe, pero nos da una idea de lo terrible que sucedió y por qué después de tantos años, casi 100, sigue todavía siendo un evento que a Costa Rica estremece. Bueno, muy bien. Quisiera agradecer la sintonía, pues, o la compañía, mejor dicho, de Esperanza Vázquez, que siempre está ahí en todos los programas, Adriana Pacheco también, que siempre nos acompaña. Gracias por compartir también a Tertulias Palmareñas y a José Pablo Ramírez, muchísimas gracias, que siempre están atentos al programa, y a todas las demás personas que también siempre nos acompañan todos los viernes a esta hora. Bien, hoy tenemos un tema que va ligado con el tema de la semana anterior. La semana pasada estábamos hablando de la figura del Padre Gómez. Hoy queremos ahondar un poquito más en un evento que el Padre Gómez fue, digamos que protagonista en toda esta, ¿cómo le podemos llamar? Trifulca, o bueno, aventura o historia. Sí. Que tiene que ver cuando San Ramón quiso hacerse provincia, ¿verdad? Correcto. Y el Padre Gómez de una vez dijo: yo no quiero que San Ramón sea provincia.
y se le metió al tren. Pero cuéntenos ahora un poquito sobre la historia. Bueno, ya la semana pasada habíamos citado a María Pérez Iglesias y a Yamilet González García, y ellas nos decían, par de historiadoras tan reconocidas a nivel nacional, que el padre Gómez era un personaje multifacético. Una de sus facetas era la de político. El hombre, cuando tenía una idea, a él no le importaba pelearse con los poderes civiles de turno, y lo hacía incluso en contra de la propia disposición de sus superiores jerárquicos dentro de la iglesia. Entonces, ese plebiscito 1916 nos va a dar una idea más de la figura del padre Gómez como alguien señero en la historia de Palmares, porque tenía un control enorme sobre la voluntad de este pueblo. Pero me gustaría tal vez que habláramos un poco antes de ese acontecimiento, de dos hechos más, Pablo y amigos y amigas, que nos van a permitir también darnos una idea de la figura del padre Gómez. Una tiene que ver con la ermita de Zaragoza y otra tiene que ver con el plebiscito de 1911, donde Santiago y Candelaria terminaron anexándose a Palmares. Entonces, primero vamos a hablar acerca de esos dos temas que nos van a servir de introducción para el tema de fondo que va a ser el plebiscito de 1916. La semana pasada contábamos que el padre Gómez llegó a Palmares en 1897, tenía apenas 27 años. En 1895 se había graduado en el Pontificio Colegio Pío Latinoamericano en Roma, es una universidad eclesiástica. Se había ordenado como sacerdote, llegó a Palmares, por supuesto que, como vos bien decías, bastante joven, un hombre con una enorme preparación académica. Aparte de eso, tenía un carácter bastante fuerte, como lo han descrito muchos historiadores, y llegó a Palmares, a un pueblo donde la mayoría de las personas o eran analfabetas o eran semianalfabetas, y nos encontramos con una figura muy preparada académicamente y además formado para dirigir a una comunidad, y se convirtió, digamos, que en la persona más importante de Palmares. Es el personaje más importante de Palmares en el primer cuarto del siglo XX, sin duda alguna. Casi que se puede decir que era más importante que inclusive los mismos alcaldes de la época. Que los mismos jefes políticos, por supuesto. Sí, los mismos jefes políticos. Por supuesto. No conozco documentación que nos hable acerca de los problemas eventuales que pudo haber tenido el padre Gómez con jefes políticos de la época. Más bien hay algunos escritos por allí que nos hablan acerca de la colaboración. Recordemos también que en algún momento comentamos que cuando se construyó la Municipalidad de Palmares, hacia 1906, el primer edificio municipal que tuvo Palmares, el padre Gómez fue el que se hizo cargo del proyecto como maestro de obras, lo cual nos da una idea también de que era precisamente eso que estamos hablando, era un polímata, no solamente era político, no solamente era comerciante, no solamente era arquitecto, no solamente era pastor de almas, sino que el hombre sabía un poco de todo. En fin, hacia finales del siglo XIX, Pablo y amigas y amigos, los vecinos de Zaragoza de Palmares comenzaron a pensar en la idea de crear una ermita también en su distrito, el distrito que había sido creado por el antecesor cura de Palmares, que había sido Esteban Echeverri. Esteban Echeverri entonces fue quien creó el distrito de Zaragoza. Es correcto. Por lo menos con ese nombre. En 1888, cuando se creó el cantón de Palmares, recordemos que el padre Echeverri fue la persona que encabezó todo el proceso que terminó con la creación del cantón de Palmares mediante el decreto número 61 del 30 de julio de 1888, y una vez que se creó el cantón de Palmares, hubo un lapso de algunos meses donde no hubo autoridades políticas en Palmares, porque fueron electas hasta diciembre de 1888. En ese periodo no es que quedamos en un limbo legal, sino que
un grupo de ciudadanos, un grupo de vecinos se hicieron cargo de la administración y entre esos estuvo el padre Gómez, el padre Echeverry. Y el padre Echeverry, entre otras cosas, nombró algunos de los distritos de Palmares. Ahora bien, yo no tengo muy claro, y me parece que tampoco lo he visto en ninguna otra parte, de la razón de por qué se llama Zaragoza. Aunque haciendo un poco de investigación genealógica en Palmares, me encuentro que entre los vecinos de Zaragoza, entre los fundadores de lo que es actualmente el distrito de Zaragoza, hay una gran cantidad de Rojas. Y si uno comienza a investigar en esas familias Rojas, te das cuenta que muchos de sus ancestros provienen precisamente de la región de Aragón, que es donde está Zaragoza en España. Zaragoza es la capital de la región de Aragón en España. Entonces quizás por allí es donde tenga su origen el nombre de este distrito. Bueno, es una buena teoría. Sí, habría que investigar por supuesto más, sí. Pero es un tema que allí está disponible para seguir escarbando en esto tan maravilloso que es la historia de Palmares. Porque de hecho yo ahorita estoy desarrollando un libro que tiene que ver con los Bolaños de Zaragoza, y he estado tratando de recopilar datos de la historia en sí del distrito de Zaragoza, pero no me he encontrado todavía un documento que me diga por qué Zaragoza se llama Zaragoza. Pero esa teoría es una buena... Bueno, yo te lo digo, Pablo, y amigas y amigos, porque aunque mis apellidos son Madrigal Ledesma, mis papás eran de segundo apellido Rojas, Madrigal Rojas y Ledesma Rojas. Y por el lado de los Rojas me he encontrado dos de los que fueron fundadores de Palmares y que fueron de los fundadores del distrito de Zaragoza, dos hermanos. Estos dos hermanos me llevan hasta una genealogía, digamos que bastante antigua, me permite hacer una investigación muy a profundidad y me doy cuenta que muchos de sus antepasados provenían precisamente de Aragón y Cataluña. Entonces quizás por allí es donde se encuentre el origen del nombre de Zaragoza. Bueno, sí tiene mucho y ahí vamos a otro punto más, porque desde el puro principio los vecinos de Zaragoza pensaron o idearon que la patrona sería la Virgen del Pilar, y precisamente la Virgen del Pilar es la patrona de Zaragoza en España. Entonces quizás por allí se encuentra todo el origen del nombre del lugar y la razón por la cual esta Virgen es la que fue nombrada o fue escogida para que sea patrona de la comunidad. Pues sí, tiene bastante peso esta teoría tuya. Y pues bien, coméntenos qué les parece, qué les ha parecido, bueno, los programas anteriores, este programa, y qué opinan ustedes. Si Zaragoza tal vez se llama así, puede ser porque los primeros pobladores eran de Aragón. Hay otra cosa más que es algo que comentaba alguna vez con una buena amiga que tenemos, la exdirectora de la Biblioteca Pública, doña Olga Rodríguez, que es vecina de Zaragoza. Un saludo para Olguita, porque ella también se sintoniza ahí en el Por supuesto programa. Que sí, a Olga, que todos la apreciamos tantísimo. Un día Olga me comentaba que le causaba mucha gracia, en el buen sentido, de que yo les digo a veces a los habitantes de Zaragoza, bueno, yo nací en Zaragoza, por cierto, entonces yo me siento orgullosamente zaragozano. O sea, mi cédula dice que nací en Zaragoza de Palmares. Ah, buenísimo. Entonces soy zaragozano de la pura cepa. Hay algo interesante porque Zaragoza, ¿de dónde viene el nombre? Zaragoza. Ni idea. Ok, cuando los romanos conquistaron España y la convirtieron en una de sus provincias, en Hispania, en tiempos del emperador Augusto, en lo que actualmente es Zaragoza, se fundó una ciudad que fue dada a los legionarios que habían pacificado la península para que vivieran, y ellos en honor al emperador la nombraron César Augusta, la ciudad de César Augusto. Por eso es de que el gentilicio de los zaragozanos también puede ser César Augustanos, que eso es muy importante.
Y a Olga le causaba mucha gracia que yo les dijera los César Augustanos, porque suena demasiado elegante. Pues sí, sí. Hemos hablado que el padre Gómez era un hombre de carácter fuerte. Los vecinos de Zaragoza pretendieron hacia finales del siglo XIX, y estoy aquí citando ya un artículo muy interesante que escribieron dos grandes historiadores palmareños, que son don Javier Rodríguez y don Carlos Abarca, que en paz descanse, sobre la Pilarica y la fundamentación del sentido de la localidad en nuestro país. Resulta ser que hacia finales del siglo XIX los vecinos decidieron hacer su propia ermita, y fue precisamente en la época en que estaba llegando a Palmares el padre Gómez, y el padre Gómez estaba poniendo todos sus esfuerzos en la construcción del monumental templo parroquial en Palmares Centro. Y eso vino a provocar, según estos dos historiadores, un problema entre los vecinos de Zaragoza y el padre Gómez. La razón es muy sencilla. Nos cuentan Rodríguez y Abarca que en Zaragoza algunas personas colaboraron con la comunidad, donaron dinero en efectivo, donaron además terrenos para construir una ermita y una plaza, y que eso en total sumó poco más de 3.000 pesos de la época, que probablemente era una cantidad bastante considerable, y el padre Gómez pretendía que todos esos recursos fueran destinados para el templo parroquial en el centro, y los vecinos de Zaragoza se opusieron a eso, y por supuesto que, tomando en cuenta el carácter del padre, que ya de por sí, según hemos leído en el artículo de Yamilet García y de María Pérez Iglesias la semana pasada, tenían carácter bastante fuerte, probablemente terminó de provocar una enorme trifulca entre vecinos y el padre Gómez. Igualmente, eso no significa que los vecinos de Zaragoza no hayan colaborado con la construcción del templo parroquial. Desde luego que lo hicieron. Lo que pasa es de que ellos sí solicitaron, o sí pidieron, o sí exigieron, o sí se mantuvieron en que los fondos que ellos habían recogido para su propia capilla se mantuvieran allí y no salieran del distrito. Desde el punto de vista de la cronología, le va encontrando cierto sentido, porque la ermita de Zaragoza se comenzó a construir ya después de 1920, ya cuando el padre Gómez no estaba en Palmares, y ya cuando se había dado por terminada la obra del centro, que todavía estaba inconclusa, como bien lo sabemos, pero ya lo que le faltaban eran detalles menores, y fue cuando precisamente lograron por fin hacer realidad su sueño de levantar una ermita en Zaragoza, que se la dedicaron a la Virgen del Pilar, cuya fiesta se celebra el 12 de octubre. Okay. Bueno, hay otro acontecimiento también previo a lo de 1916 que me gustaría que habláramos un poco. He estado tratando de documentarme acerca de eso y no he podido encontrar ni en los periódicos de la época ni en documentos que tengamos acá al alcance en Palmares acerca de la función que cumplió el padre Gómez en la anexión de Santiago y Candelaria a Palmares. Pero como lo hemos hablado nosotros en conversaciones por aparte, es muy probable que haya tenido una fuerte participación. Y es que aún hay, vos bien lo decías en el programa pasado, el dicho dice: todos los caminos llegan a Roma, ¿verdad? Y en esa época, todos los acontecimientos, por ponerlo de alguna forma, todos los acontecimientos que se lograban en un cantón, bueno, hablemos específicamente de Palmares, era porque el padre Gómez se metía en esos acontecimientos. Y un acontecimiento muy importante, el que acabas de mencionar, la anexión de Santiago y Candelaria a el cantón de Palmares. Antes dije que el padre Gómez fue sin duda alguna el personaje más importante del primer cuarto del siglo XX en Palmares, y probablemente quizás de más tiempo todavía, quizás de la primera mitad del siglo XX en Palmares. Y era un hombre que realmente
tenía un control bastante fuerte sobre la feligresía. Y no lo digo en forma despectiva, en forma peyorativa, sino que era un hombre que tenía un don de mando. No solamente era el líder espiritual, no solamente era quien daba misa, sino también era la persona que se involucraba en proyectos de desarrollo de todo tipo. Y por tanto no sería nada extraño que haya participado en 1911 durante esto. Aquí voy a permitirme leer un par de cosas que me parecen que son muy importantes y que caen como anillo al dedo porque están relacionadas precisamente con este mes de octubre. Tenemos lo siguiente, y esto es sacado de los archivos de la Asamblea Legislativa. Poder Legislativo número 16, el Congreso Constitucional de la República de Costa Rica. Dice lo siguiente: decreto, artículo primero, los habitantes de los distritos de Candelaria y de Santiago, del cantón de Atenas, de la provincia de Alajuela, resolverán en plebiscito si desean seguir formando parte del cantón de Atenas o si quieren agregarse al cantón de Palmares. Artículo 2, el Poder Ejecutivo convocará y reglamentará la ejecución del plebiscito. Artículo 3, practicado el plebiscito y después de conocer su resultado, el Poder Ejecutivo hará la correspondiente declaratoria sobre la jurisdicción a que deben quedar sometidos los distritos de Candelaria y de Santiago, y en caso de que ambos distritos o en uno de ellos el resultado del plebiscito fuera favorable a la segregación del cantón de Atenas, el Poder Ejecutivo determinará los linderos correspondientes y queda facultado para practicar por medio de la Dirección de Obras Públicas la división y amojonamiento entre ambos cantones, dado en el Salón de Sesiones del Palacio Nacional, San José, a los 14 días del mes de octubre de 1910. Firman Ezequiel Gutiérrez, diputado presidente; Rafael Rodríguez, diputado secretario; Pedro Zumbado, diputado prosecretario. Bien, tenemos entonces la convocatoria a un plebiscito después de que los vecinos de Santiago y de Atenas habían comenzado de Santiago y Candelaria habían comenzado desde años atrás segregarse del cantón de Atenas y pertenecer al cantón de Palmares. Me parece, Pablo y amigas y amigos, que en alguno de los programas ya lo habíamos comentado. En el primer episodio habíamos comentado algo, ¿te acuerdas que estuvimos hablando de las causas del libro, el libro de causas que está en la municipalidad? Correcto. Y aquí hablábamos ahí de algunos ejemplos de causas que había en Santiago y en Candelaria. Sí, correcto. Fue en el segundo programa que transmitimos. Entonces los vecinos estaban interesados en ser parte del cantón de Palmares. La razón muy sencilla: les quedaba más cerca Palmares para hacer actividades comerciales, para asistir a las actividades eclesiásticas, porque el cuartel del ejército con sede en Palmares los atendía a ellos, en fin. Entonces la razón es básicamente es un asunto de cercanía. Todavía actualmente los vecinos de Santiago y Palmares les resultaría más cercano hacer actividades en Palmares Centro que ir a Atenas Centro. Entonces por allí ellos estaban con ese interés. Tenemos entonces que en octubre el Congreso, una vez hechas todas las peticiones, dispone que se haga un plebiscito, y ese plebiscito en octubre de 1910, ese plebiscito termina realizándose a principios de abril de 1911. Y aquí voy a permitirme a leer otro documento más. Dice: Poder Ejecutivo número 12, Ricardo Jiménez, presidente constitucional de la República de Costa Rica, considerando que de conformidad con las leyes número 16 de 15 de octubre de 1910 y número 27 de 9 de noviembre de ese mismo año, se consultó la opinión de los vecinos de Candelaria y Santiago del cantón de Atenas, provincia de Alajuela, y se incluyó todavía en el plebiscito algo más, que esto es lo que veremos, y de Tucurrique, cantón de Paraíso, provincia de Cartago, para que en votación plebiscitaria reglamentada por decreto ejecutivo número 6 del 7 de febrero último
manifestaron su voluntad de seguir perteneciendo respectivamente a los cantones de Atenas y Paraíso dichos, o de agregarse a los de Palmares y Jiménez por su orden. Entonces nos damos cuenta que el Poder Ejecutivo aprovechó e incluyó además otro caso relacionado con Cartago, que practicaba el escrutinio de votos. La totalidad de los moradores sufragantes de Candelaria y Santiago se pronunciaron en el sentido de agregarse al cantón de Palmares, y la mayoría de los moradores sufragantes de Tucurrique a el de entrar a formar parte del cantón de Jiménez. No vamos a meternos en el caso de Cartago, pero vamos a hablar acerca del caso de Palmares. Dice que la totalidad de los electores de Santiago y Candelaria votaron por unirse a Palmares. Eso ya nos llena de orgullo, porque esas dos comunidades, esos dos distritos que son tan bonitos en todo el sentido de la palabra, desde siempre tuvieron su voluntad de ser parte de este pueblo nuestro. Y más adelante, para continuar con eso, aunque no lo voy a leer todo porque es una descripción que tal vez no se ajusta mucho a lo que se acostumbra hoy día en descripción geográfica, diremos que el decreto establece dice, decreta, artículo primero, declárase que los distritos de Candelaria y Santiago son parte integrantes del cantón de Palmares de la provincia de Alajuela, y comienza a hablar acerca de los límites referidos. Eso es lo que no voy a leer porque aquí nos vamos a encontrar una serie de referencias geográficas que son un poco complicadas, que todavía siguen siendo parte de un conflicto entre comillas, porque el límite entre Palmares y Atenas no está del todo claro. De hecho, desde hace algunos años, a través del Instituto Geográfico Nacional, se ha tratado de hacer una interpretación real de ese límite, porque algunas personas de estos distritos no tienen claridad, y las municipalidades de Atenas y Palmares tampoco tienen claridad de cuál es el límite. Entonces eso provoca algunos problemas entre comillas, realmente, pero también se presta a cosas que son un poco más divertidas. Alguna gente dice, bueno, y uno patea la bola en Candelaria y mete el gol en Atenas, porque aparentemente en medio de la plaza de Candelaria es por donde pasa el límite, entonces no hay una claridad con respecto a eso. Básicamente eso tiene que hacerse sobre todo para un asunto del cobro de impuestos municipales. Claro. Pero bueno, esta historia es interesantísima y de mucho orgullo para todos los palmareños, porque son dos pueblos, dos poblados que le han dado mucha riqueza cultural, en el tema del café, en todo, su gente. En muchos aspectos, la cultura, la belleza paisajística, sí. Notables palmareños y palmareñas han nacido en Candelaria y en Santiago. Hace unos días también hablamos acerca de uno de ellos, que fue don Celonio Ramírez, durante muchos años nacido en Santiago de Palmares. El doctor Celonio Ramírez fue el rector de la Universidad Estatal a Distancia, uno de los más grandes pensadores de Costa Rica en el siglo XX y XXI, junto con otro palmareño también orgullosamente, el doctor Arnoldo Mora Rodríguez, ambos filósofos. Entonces, pero veámoslo también desde otro punto de vista. El territorio entre Santiago y Candelaria sumaron más de 8 kilómetros cuadrados a un cantón que apenas tiene 38 kilómetros cuadrados. Imagínate. Si quitamos a Candelaria y a Santiago de Palmares, nuestro cantón, que es el más pequeño en la provincia de Alajuela, queda como el microcantón, no solamente de la provincia de Alajuela, sino de Costa Rica. Imagínense usted. Pero en fin, eso es algo que es realmente interesante. No sabemos si el padre Gómez participó en todo esto, aunque estamos casi seguros que es muy probable que él fue de los que estuvo metido día y noche en Santiago y Candelaria, convenciendo a todos los vecinos que podían votar, que dicho sea de paso eran los varones, no votaban las mujeres todavía. Eso se consiguió hasta después de la revolución de 1948.
gracias a la Constitución Política de 1949, convenciéndolos de que fueran a votar en el plebiscito y logrando que por unanimidad votaran a favor de segregarse de Atenas y unirse a Palmares. Sería interesante revisar un poquito tal vez los libros donde él siempre anotaba todo, como la bitácora de él. Es correcto. Yo no he tenido la curiosidad de revisarlos precisamente en esos años de 1916, a ver si tal vez él anotó. Habría que revisarlos, a ver si él hizo alguna anotación, que es muy probable porque él en esas bitácoras o en ese libro de bautizos, él iba anotando casi que todos los detalles, era como un diario personal. Sí, era todo lo que pasaba en Palmares, él lo apuntaba todo ahí. Es correcto, entonces es muy probable que allí nos vayamos a encontrar la sorpresa de la participación que él tuvo en este acontecimiento histórico. La votación, como les dije, fue hecha a principios de abril de 1911, pero el decreto definitivo de agregación o de anexión, más bien, de Candelaria y Santiago a Palmares fue el 19 de abril. Por tanto, esa es la fecha que debemos de considerar como la fecha de la anexión, que es una efeméride muy importante, Pablo y amigas y amigos en Palmares. Así como vamos a recordar en el futuro siempre el 30 de julio como fecha de creación del Cantón de Palmares, tenemos que ir anotando en ese calendario de festividades locales el 19 de abril, que vendría a ser más o menos como el 25 de julio, cuando hablamos acerca de la anexión del partido de Nicoya a Costa Rica. Pues sí, debería ser un día de fiesta aquí en Debería Palmares. ser un día de fiesta en Palmares. Así que anotémoslo. Exactamente. Y recordémoslo siempre, ¿verdad? 19 de abril de 1911, el día en que todos los electores de dos distritos actuales, Santiago y Candelaria, se unieron a Palmares y aquí van a estar siempre con nosotros. Buenísimo. Yo quería saludar a Giselle Monge, que Giselle siempre nos acompaña todos los viernes puntual. Un saludo a Giselle hasta Canadá. A Canadá. Y bueno, ¿no? Y también a todas las personas que nos siguen en redes sociales. De verdad, muchísimas gracias porque sacan el ratito para vernos y comentarnos ahí. De Giselle, bueno, ahora vamos a hablar un poco acerca de la familia Giselle, precisamente, de los Monge. Okay. Porque ahora que viene 1916 el plebiscito, vamos a encontrarnos no solamente a la familia Giselle por parte de los Monge, sino también por parte de los Urpí, que eso es muy importante. Estuvieron muy involucrados en ese tema. Vamos a entrarle a ese tema. Vamos a entrar a ese tema porque desde hace días estamos aquí adelantando que vamos y no le llegamos al famoso plebiscito de 1916. Bueno, lo planteas vos, Pablo, si querés. No, dale vos. Bueno, en 1916, un diputado ramonense, don Nicolás Orlich, el apellido pues realmente suena muy particular, era de la familia de don Francisco José Orlich Bolmasic, que fue presidente de la República. Todos son descendientes de un Orlich que llegó a Costa Rica a finales del siglo XIX proveniente de Croacia. El primer emigrante de origen croata que llegó a ser presidente de la República fue don Francisco José Orlich. Y no solamente en Costa Rica, sino en toda América. Eso es también algo sumamente importante. Y el 29 de este mes de octubre se cumple un aniversario más de la muerte de don Chico Orlich. Murió el 29 de octubre de 1969. Una familia muy distinguida en Costa Rica, familia que durante muchos años se dedicó a la actividad cafetalera. De hecho, todavía, aunque me parece que ya la familia no está metida en el negocio, todavía se conserva como nombre comercial FJ Orlich en los beneficios. Y nos da una idea de la importancia que tuvieron. Tal vez un pequeño paréntesis ahora hablando de los Orlich y ahora que estuvimos hablando de Zaragoza. Mira, también me contaba uno de mis tíos, por parte de los Bolaños, que la primera escuela que por lo menos él conoció en Zaragoza era propiedad de unos Orlich que vivían ahí.
exactamente donde hoy está el beneficio de Zaragoza, de café. Arribita había una casona. Y dice que ahí era la escuela donde una de estas señoras Orlich les daba clases a los chiquitos de la zona. A mí me parece que el terreno donde está el beneficio en Zaragoza de Copepalmares le fue adquirido a Yolanda Orlich. Sí, exactamente. Me parece que fue Yolanda Orlich. Sí, por ahí fue que algo así me contó la... Pero sí, cada vez que hablemos de Orlich en Costa Rica, vamos a darnos cuenta que todos son descendientes o todos pertenecen a la misma familia. A la misma familia. Okay. Nacidos oriundos de una pequeña isla del mar Adriático, de las tantas islas que tiene Croacia, que son paradisíacas, dicho sea de paso. Pero bueno. Bueno, en fin, volviendo al asunto del plebiscito. En 1916, don Nicolás Orlich, diputado ramonense, propuso un proyecto que realmente fue muy interesante y fue crear una nueva provincia en Costa Rica, la provincia de San Ramón. ¿Y se iba a llamar así, provincia de San Ramón, o tenía otro nombre? No, se iba a llamar provincia de San Ramón. Ok. Entonces, aquí a partir del escrito de don Hubert Solano, que es otra persona que se ha interesado en la historia de la provincia de Alajuela, vamos a avanzar un poco acerca de esto. Dice don Hubert que el 1 de noviembre de 1916, siendo presidente don Alfredo González Flores, se convocó a un plebiscito a los ciudadanos domiciliados en algunos cantones de la provincia de Alajuela, porque no fue en toda la provincia de Alajuela que se hizo la votación, fue digamos que en la zona occidental de la provincia, específicamente, bueno, en la zona occidental y norte, específicamente en San Carlos, Salcero, Palmares y San Ramón fue donde se hizo votación. Donde más le convenía a San Ramón. Porque si hubieran incluido a la abuela, probablemente que... Bueno, no podría decir que haya sido por pura conveniencia, pero fueron, digamos, los lugares, digamos, más cercanos geográficamente y que iban a constituir la nueva provincia de San Ramón. Eso que hoy día podría... Bueno, no, hoy día también significaría un gran pleito, francamente. Conociendo lo que es el costarricense desde el punto de vista político, imaginémonos, amigas y amigos, Pablo, que hoy día a alguien se le ocurra decir, vamos a votar un plebiscito, la creación de una nueva provincia. Sí, probablemente sería... Cuando hablamos de pleito, por supuesto que estamos hablando en forma civilizada. Los costarricenses somos un pueblo, en ese sentido, caracterizado por ser bastante civilizados, pero sería probablemente algo que levantaría muchísimo polvo. Sí, muchos criterios encontrados, ¿verdad? Por supuesto que sí. Bueno, por fin el plebiscito se realizó el domingo 19 de noviembre. Se hizo el 19 de noviembre y aquí se voy a permitirme dar los datos exactos. En San Ramón votaron a favor 2.900 electores, en contra 0 electores. O sea, todos los ramoneses, todos estaban de acuerdo. Ahí fue el 100% contra el 0. Todos estaban a favor de la creación de la provincia de San Ramón, porque San Ramón iba a ser el cantón número 1 de la nueva provincia. En San Carlos, 419 votaron a favor y 117 en contra. Un 78.17 a favor del sí a la provincia de San Ramón y un 21.82 en contra de la provincia de San Ramón. En Salcero, 324 votaron a favor del sí a la provincia para un 80.39 y 79 en contra para un 19.60%. Y en Palmares, imaginemos nada más cuál fue el resultado. El resultado fue en contra. Tenemos que 302 votaron a favor, lo cual representó un 28.81% y 746
un 71.18% votaron en no. O sea, de la votación de este plebiscito, únicamente en el cantón de Palmares ganó el no a la provincia. Sí, solo Palmares se opuso a la creación de la nueva provincia de San Ramón. Pero ok, aquí vamos a esto. ¿Quiénes estuvieron a favor y quiénes estuvieron en contra de la provincia de San Ramón? En contra estuvo el padre Manuel Bernardo Gómez Salazar, y ya vamos a hablar por qué razón pensamos que se opuso el padre Manuel Bernardo Gómez. La provincia que él despectivamente llamaba provincia del Ayote. ¿Y por qué el Ayote, Adonai? ¿Por qué le decía así? Yo todavía no sé la razón. Me parece que tal vez coloquialmente, cuando uno habla que fulano de tal es un muy ayote, cuando tiene una ocurrencia, probablemente él le decía provincia del Ayote porque él le pensó que era una ocurrencia el asunto. Otros dicen que como el ayote es una planta cucurbitácea rastrera, tenía que ver con ese asunto. Pero en fin, no sabemos la razón exacta. La cosa es que el padre convirtió el lema de la provincia del Ayote en un lema de campaña. O sea, no solamente tenía carácter fuerte, sino que también tenía la burla de una vez. Tenía humor de por sí. ¿Y quiénes estuvieron a favor de la provincia de San Ramón? Estuvieron a favor de la provincia de San Ramón personas que fueron muy connotadas en la historia de Palmares. Antes hablamos de Giselle Monge Urpí. Estamos hablando de don Gerardo Monge, abuelo de Giselle por parte de padre, y estamos hablando también de don Mario Urpí, que fue también su abuelo por parte de madre. Don Mario y don Gerardo don Mario y don Gerardo eran comerciantes en Palmares, y eran dos comerciantes muy destacados en Palmares, y eran dos hombres muy instruidos. Recordemos que don Mario era un catalán que había llegado a Costa Rica a principios o a finales del siglo XIX y se había establecido en Palmares, y a lo largo de muchos años se convirtió en una figura destacada de la vida palmareña, un referente en la vida palmareña con su negocio. Fue diputado de 1920 a 1924 incluso. Don Gerardo Monge falleció muy joven, pero es el padre del expresidente don Luis Alberto Monge, padre de los exdiputados don Víctor Julio Monge Álvarez y también del exdiputado don Nautilio Monge Álvarez. Y según me han contado algunas personas que lo conocieron, ya personas de bastante edad, don Gerardo era un hombre muy instruido, era de los pocos palmareños donde en su casa todos los días se recibían los periódicos. Don Mario y don Gerardo entonces estuvieron opuestos al padre Gómez con respecto a lo de la provincia de Alajuela. Ellos veían que era positivo que se creara una nueva provincia y que en esa provincia Palmares fuera el cantón segundo, lo que probablemente hubiera significado que Palmares tuviera representación permanente en el Congreso, y además de eso, de que a Palmares hubieran llegado en forma más temprana o no se hubiera atrasado tanto un colegio de secundaria u otras facilidades, digamos, para la comunidad. Y bueno, tal vez aquí ya voy citando un poco algún escrito de don Luis Alberto Monge en un periódico que me parece que ya no existe, que es Ojo, en una entrevista que le hizo el periodista Camilo Rodríguez. Don Luis Alberto Monge decía que desde el púlpito don Mario anatematizaba a los votantes o a los que estaban a favor de la provincia de San Ramón, diciendo que no había que comprarles ni a don Mario ni a don Gerardo, que también era comerciante. Don Gerardo tenía un comercio en el antiguo mercado de Palmares, a la entrada del antiguo mercado de Palmares. Pero estaba hablando más bien de don Manuel Gómez, del presbítero. Sí, correcto. Así es que dijiste... Perdón, sí. Dijiste que don Mario... No, don Mario no era sacerdote, era comerciante, desde luego. Estamos hablando, sí, que el padre Gómez anatematizaba a los que estaban a favor de esa provincia, diciéndoles que no habían que comprar en esos negocios. Ni a Mario ni a Gerardo. Y me imagino que a otros más que estuvieron a favor de ellos.
Y sigo insistiendo, don Mario tenía su tienda diagonal al Parque de Palmares y don Gerardo tenía su negocio a la entrada del antiguo mercado de Palmares, que está donde actualmente se encuentra el mercado de Palmares. Pero eran dos personas instruidas que se opusieron al padre Gómez con respecto a lo que fue todo lo relacionado con la provincia de San Ramón, y eso provocó, digamos, un gran conflicto político en la época. Hay que indagar un poco más, Pablo, amigas y amigos, acerca de otras cosas, porque también en la última edición que tuvimos de este programa hablamos que en 1917 tanto el padre Gómez como Marcelino Fernández fueron electos diputados en el Congreso que se eligió el 1 de abril de 1917 tras el golpe de Estado. Quizás, si indagamos un poco más, vamos a comenzar a ver cuáles eran las trincheras políticas de ese momento. Y lo digo por la siguiente razón. En 1920, cuando la dictadura de Tinoco se había caído o había sido derrocada, más bien, que sería lo correcto decirlo de esa forma, el que fue diputado por Palmares fue don Mario Urpí. Entonces casi que me atrevería a decir que don Mario Urpí se opuso más bien, o era el antagonista político de las figuras de Marcelino Fernández y del padre Gómez. Es muy probable que así fuera. Es probable que Marcelino entonces estuviera más bien en contra. Sí, que estuviera en contra, que estuviera junto con el padre Gómez en contra. Aquí estamos especulando, pero la especulación desde luego se vale. Es parte de, digamos, que tirar cuerdas o hacer caminos para que eventualmente las personas nos pongamos a investigar un poco, a buscar periódicos, a entrevistar gente, a tratar de esculcar un poco más en la historia de Palmares, porque la historia de Palmares es fascinante. Claro. Ahora, Adonai, bueno, ya ahí tenemos los datos de cómo fue la votación. Vemos que solamente Palmares fue el único que se opuso. Adonai, ¿qué pasó? Ok, vamos a ver qué pasó con eso. ¿Qué pasó con el plebiscito? Pues se ganó. O sea, San Ramón ganó. Sí. San Ramón debería ser provincia. ¿Por qué no lo es? ¿Qué pasó? Bueno, vino algo providencial para el padre Gómez, y fue que el 27 de enero de 1917, estamos hablando, si el plebiscito fue el 16 de noviembre, estamos hablando de 2 meses. 9 semanas después, 2 meses, vino el golpe de Estado de Federico Tinoco, de los hermanos Tinoco, contra don Alfredo González Flores, y allí el proyecto fue metido en una gaveta y durmió el sueño de los justos por los siglos de los siglos. O sea, se podría decir entonces que se engavetó el proyecto y seguro nadie se acordó más. No, tanto así no, porque el mismo don Huber Solano, él dice que ya en 1920, cuando la dictadura se había caído, nuevamente el proyecto salió por allí otra vez a la palestra. Sin embargo, ya como que no tuvo tanta efervescencia. Ya la gente estaba más en otras cosas, como para estar pensando en plebiscitos y la creación de nuevas provincias. Todo eso también tiene cierta significación que es muy importante, amigas y amigos, para la historia de Palmares y para la historia personal del padre Gómez. Yo creo que todas las personas que han ido a La Juela, que han ido al estadio Alejandro Morera Soto, o que fueron al antiguo hospital de La Juela, que sigue llamándose San Rafael, pero su antigua ubicación, un edificio muy bonito que está frente a un parque, quizá la gente se preguntará por qué ese parque se llama Palmares, y ese parque se llama así en honor a que los palmareños en 1916 votaron mayoritariamente en contra de la creación de la provincia de San Ramón, o sea, se mantuvieron fieles a la provincia de Alajuela. O sea, a los palmareños nunca les podrá caer la queja que le hacía Juan el teólogo a la iglesia de Éfeso
en el Apocalipsis, cuando decía: tengo contra ti haber abandonado tu primer amor. En el caso de Palmares fue todo lo contrario. Los palmareños siempre se mantuvieron fieles a su primer amor, que fue la provincia de Alajuela, y por eso fue que mayoritariamente fueron y votaron en contra de la creación de la provincia de Alayote, como la llamaba respectivamente el padre Gómez. Ahora bien, también vamos a especular un poco acerca de la razón por la cual el padre Gómez se oponía a esto. Yo podría decir, y ya lo digo a título personal, que se debe al conflicto que se venía gestando o que se había gestado desde 1866, cuando se creó la filial que fue de San Anselmo en Palmares, porque los ramonenses no lo vieron con muy buenos ojos. ¿Será desde ese momento Yo pienso, que empezó es muy probable. Los roces entre palmareños y los Yo San Ramón? siento que es muy probable que los roces hayan comenzado desde esa época. Además, también, bueno, mi papá nació en 1925. Mi papá me contaba que la gente de Palmares se iba por la calle Vieja, hasta el Tajo, en lo alto de la cima, entre San Ramón y Palmares, y la gente comenzaba a gritar, los palmareños comenzaban a gritar: ¡viva San Ramón! ¡Viva San Ramón! ¡Viva San Ramón de Alajuela! Y se armaban los pleitos allí con la gente de San Ramón. ¿Qué vacilona esa anécdota de tu papá? A mí mi papá me contaba que era difícil ir a San Ramón, digamos que a socializar, porque en San Ramón no eran bienvenidos los palmareños. Y estamos hablando que, bueno, mi papá nació en el 33. Mi papá iba a pasear a San Ramón de vez en cuando, en los años 50, en los años 60. Y desde entonces, o sea, bueno, en aquella época, pues, sí decía que era era complicado, por no decir otra palabra. Yo cuando era joven, yo recuerdo que habían partidos de baloncesto entre Palmares y San Ramón, y siempre había pleito fijo. Aún hay, siempre había pleito fijo. Y recuerdo también que los fines de semana iba uno al club de amigos de allá de San Ramón, y resulta que siempre había pleito. Decía: ya están los palmareños, vamos a buscarles pleito. O sea, mejor se queda uno. Bueno, yo me imagino, Pablo y amigos, que es muy probable que en todo Costa Rica hayan ese tipo de conflictos. No sé si entre los griegos y los archiseños, o entre los archiseños y los naranjeños. En fin, tiene que haber ese tipo de roces por todas partes. Lo cierto es de que al final de cuentas, y también hacen historias de amor. Mi papá nació en Palmares, mi mamá nació en Palmares, pero yo me pongo a pensar que mis abuelos, de parte de mi mamá, una era palmareña y otro era ramonés. Entonces, a veces los Montesco y los Capuleto se terminan juntando también. Sí. No, pero si nos vamos más atrás ahora, de cuando empezaron a colonizar esas tierras, al final todos éramos la misma familia. No, sí, básicamente son los mismos, y francamente San Ramón es una comunidad que actualmente los palmareños respetamos mucho, queremos mucho como vecinos, y eso es parte de todas las historias simplemente divertidas del pasado. Sí. Que son vecinos y familiares. Vecinos y familia, exactamente, y la correspondencia entre ambas comunidades es muy fuerte. Simplemente que en el pasado pues sucedían cosas como estas, que ahora las citamos aquí básicamente como algo curioso, básicamente, sí. Pero también, ahora que estamos hablando de cosas curiosas, esto significó, más allá del no a la provincia de San Ramón, que por cierto, no dije los números definitivos. Al final, la provincia de San Ramón obtuvo 3.945 votos, que fueron un 76.13% de los votos, y el no
a la provincia 942, que fueron un 23.87. Imagínense, amigas y amigos, que de los 942 votos que tuvo el no, 746 estuvieron en Palmares. Sí, y eso les da una idea que aquí fue el grueso de la votación en contra de la creación de la provincia de San Ramón. ¿Qué significó esto en lo personal para el padre Gómez? Bueno, no significó realmente nada en especial, no estamos diciendo que le hayan pagado o que le hayan dado algún tipo de prebenda por este asunto, pero la comunidad de Alajuela, el cantón de Alajuela sí se lo agradeció muchísimo. A la comunidad de Palmares ya lo dijimos con la creación del Parque Palmares, frente al antiguo Hospital San Rafael, pero también el padre Gómez fue declarado ciudadano de honor del cantón central de Alajuela, que según algunos historiadores, este puesto de huésped de honor o ciudadano de honor anteriormente solamente le había sido concedido al general Tomás Guardia Gutiérrez, que era nacido en Bagazas, en Guanacaste, en 1831, y cuyo corazón se encuentra sepultado en la Catedral de Alajuela. Entonces nos damos idea de que los alajuelenses vieron con muy buenos ojos lo que hizo el padre Gómez. Ya el tiempo, ya se nos fue la hora y se nos fue el tiempo. Queremos agradecerle a Cletos, que está hoy ayudándonos en la parte técnica. Muchísimas gracias a él, a todas las personas que todos los viernes nos acompañan ahí en sus hogares. De verdad, muchísimas gracias a Ona y a vos. Muchísimas gracias por todo ese conocimiento, ¿verdad? Y decirles buenas noches, y aquí estamos para servirles y para seguir compartiendo estas tertulias con ustedes. Muchísimas gracias, Pablo, y amigas y amigos. Es un enorme placer poder compartir con ustedes todos los viernes un poco acerca de la historia, y siempre estamos aquí esperando que ustedes nos escriban, nos comenten, nos digan qué temas les gustaría que toquemos para poder investigar un poquito y venir aquí a compartirlos. La verdad, muchísimas gracias y buenas noches. Buenas noches.